De la tarde con 18 minutos. Mire usted, el Fondo de Cultura Económica ha sacado a la luz un nuevo libro. El libro se llama Exceso de muerte, de la peste de Atenas a la COVID-19, del filósofo y sociólogo Armando Bartra, a quien tengo la comunicación en este momento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues este libro para mí se me hace de interés, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Tanto los que estudian temas relacionados con la medicina, la enfermería o sociología, porque es importante conocer qué ha pasado. Esto que hemos vivido del COVID-19 realmente es una epidemia más o una pandemia más, pero ha habido temas tremendos, ¿no? Por ejemplo, la gripe española en 1917, 1918, o por ejemplo la peste bubónica, entre otras muchas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que no es únicamente para personas interesadas en el tema médico, la epidemiología, sino que creo que cualquier ser humano, cualquier persona que viva en este planeta hoy y que haya sido conmovido por ese exceso de muerte, es el nombre que le puse al libro, que tuvimos y tenemos todavía, porque no ha terminado la pandemia, con esta epidemia generalizada, es decir, pandemia, que ha provocado millones de muertos. Efectivamente, no es la primera, sin duda no será la última. La influenza de 1918-19, llamada influenza española, fue terrible en términos porcentuales. El número de muertes en relación con la población total es mayor todavía que la que tenemos ahora, pero creo que la globalización ha provocado que la velocidad de la expansión de la enfermedad y de su impacto hagan que hoy sea mucho más traumatizante un golpe de esta naturaleza. Creo que la nueva normalidad va a implicar que reflexionemos sobre lo que significa la fragilidad de los seres humanos en lo individual. Todos fuimos de algún modo amenazados en el entorno familiar y amistoso, en el lugar en el que uno vive, la ciudad en la que uno habita, en el país, en el mundo entero. Es la humanidad la que está en una crisis que pone en evidencia su fragilidad. Y esto es algo que hay que asumir. Todos tenemos, me temo yo, muertos en nuestro entorno, quizás en la familia, quizás amigos cercanos, y esto no puede soslayarse. Es un libro, además, es escrito no como una reflexión académica, no como un trabajo a todo pasado, que después del evento uno se pone a reflexionar, sino que es un libro del encierro, es un libro escrito durante el encierro, es un libro escrito precisamente en la segunda mitad del 2020, en los momentos más duros, en los momentos más difíciles, y esto se refleja en el libro. En el libro intento dialogar, no dialogar con las personas que estaban viviendo igual que yo en ese momento de la pandemia, sino con aquellos que a lo largo de la historia habían vivido las pandemias, las grandes enfermedades, si no pandemias, sí epidemias generalizadas en una región, y habían reflexionado sobre ellas. Y me encontré con que las reflexiones que hacían estos sobrevivientes de las pandemias históricas eran muy parecidas a las que podíamos hacer nosotros. El libro empieza, y así se llama, el subtítulo es De la peste de Atenas a la COVID-19. El libro empieza precisamente citando a Tucídides, 2500 años atrás, 2500 años atrás, y lo que dice Tucídides de cómo se siente vivir en una pandemia, de cómo se siente vivir una enfermedad que proviene de una fuente invisible y que empieza a diezmarnos, que no sabemos cuándo va a terminar, que no sabemos cómo controlar. Lo que nos dice Tucídides es lo mismo que la humanidad estaba pensando cuando nos llega el SARS-CoV-2, la COVID-19. Y con otros que después escribieron sobre pandemias que les tocó vivir. Tú mencionaste precisamente la de 1918 y 19, la llamada influenza española, y ahí tenemos a dos escritoras, dos extraordinarias escritoras que tuvieron la enfermedad y sobrevivieron a ella y escribieron sobre ella. Una es Virginia Woolf, que escribió un libro sobre la enfermedad y sobre su enfermedad, ella era una persona enferma, y la otra es Dios, bueno, estoy olvidando el nombre evidente, pero a estas alturas uno olvida nombres con mucha facilidad. Eh, las dos autoras sobreviven a la pandemia, las dos escriben sobre la pandemia y las dos usan un testimonio de vida.
testimonio de vida y un testimonio de muerte. Es que tal vez algo en común con estos testimonios históricos que están en este libro, Exceso de muerte, de la peste de Atenas a la COVID-19, está que pensaran que era el fin de la humanidad, como que estaban llegando a una etapa culminante ante la gravedad de estas pandemias, porque también se analiza el contexto sociológico, histórico de cada una de estas pandemias en las diferentes épocas, ¿no? Claro, este fin del mundo, las sensaciones de fin del mundo, en el caso de Atenas sí era muy claro, porque Atenas era la gran ciudad de la época, era la gran ciudad de la Hélade, la gran ciudad del mundo griego, era una ciudad en esa época gigantesca de 250.000 habitantes hacinados, viviendo unos junto a otros, una ciudad que había recogido migración campesina que se concentraba en la periferia de la ciudad, y la sensación es que el corazón de Grecia, el corazón de la Hélade, el corazón de la civilización occidental, en ese momento estaba por derrumbarse. Ya tuvimos otras que sí son de carácter global, y aquí la sensación, si es que la humanidad entera está en riesgo, y esta sería, por ejemplo, la del 1918-19, la llamada fiebre o gripa española. Pero la sensación de fin del mundo tiene que ver también con el hecho de que nos cuesta trabajo asumir el riesgo en el que estamos por algo sobre lo que no tenemos control real. Tenemos ahora tenemos una guerra en Ucrania, tenemos ahora violencia, tenemos ahora muerte, bombardeos, información cotidiana. Tenemos el riesgo de una guerra generalizada, tenemos el riesgo incluso de una guerra nuclear, y sabemos dónde están los responsables y sabemos cuáles son las causas políticas, sociales, económicas, geopolíticas. Podemos asignar culpas, podemos quizás resistirlas, enfrentarlas de alguna manera. Las pandemias, aunque sin duda se pueden enfrentar a través de la medicina, y en este caso, y ya en los tiempos modernos, a través de las vacunas, nos enfrentan al hecho de que provienen no del conflicto social, no de los intereses geopolíticos, sino que provienen de nuestra condición de seres vivos, de nuestra condición biológica, de nuestra pertenencia a un ecosistema en el que compartimos el espacio con otros seres vivientes, incluyendo los virus. Y Sí. esto hace que sea más difícil de asimilar este fin del mundo, como dijiste, este posible término de la historia de la humanidad. Y lo olvidamos. Hay una propensión, por eso este libro me parece puede ser significativo, a arrumbar el tema, ¿no? A dejarlo de lado, a irnos olvidando muy rápidamente y sustituirlo por otro. Digamos, todos diríamos que la gran catástrofe humanitaria del siglo XX fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la segunda coincidente con la pandemia. Nadie diría que fue la pandemia. Sin embargo, la pandemia mató mucha más gente que la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto judío y cuanto ustedes le quieran agregar. El número de muertes de la pandemia fue mucho mayor, y la relevancia del tema en la historia, en la sociología, en la memoria incluso de la gente fue mucho menor. Sí, No y porque el tema no sea finalmente importante, somos privilegiados, ¿no? Los que hemos sobrevivido a que nos ha tocado vivir una pandemia, como es su caso, el caso de Armando Bartra, como es mi caso también. Somos personas privilegiadas y, bueno, en su caso, en el encierro, pudo documentar esto, ¿no? En este contexto global. claro. Eh, pero el tema que yo quise reflejar en el texto no es tanto cómo esta pandemia específicamente se estaba desarrollando, porque la posibilidad de reflexionar sobre un fenómeno en curso, como es la pandemia, su duración, sus impactos, el número de muertes que realmente iba a haber, si iban a ser eficaces o no iban a ser eficaces las vacunas, cómo iban a responder los gobiernos, cuál iba a ser el comportamiento de las farmacéuticas. Eso era algo que era muy difícil sobre la marcha cuantificar. Uno podía escribir sobre ello, pero con el riesgo, sin Sí. duda, de hacer expresiones equivocadas. Entonces opté por otra cosa, que es dialogar con aquellos que habían vivido, repito, pandemias en el pasado. Y ahí creo que la reflexión es mucho más permanente, mucho más, diríamos, imperecedera.
his- hablar con quienes vivieron estas pandemias, con quienes escribieron sobre estas es pandemias, con histórica, por quienes supuesto. estas pandemias, es algo que no tiene, no es perecedero, no es algo que se va a borrar, espero yo. Sin Sí. embargo, me temo que aún esta pandemia en la que aún vivimos no ha terminado. Todavía estamos bajo los efectos de una variante, que es la Omicron, que puede volver a mutar y volver a volverse más agresiva, más letal o todavía más contaminante. A pesar de ello, ya estamos empezando a echarle tierra, ya estamos empezando a dejarla de lado, porque es muy angustioso aceptar la propia muerte y más angustioso todavía aceptar la muerte, la posible muerte, el fin, pues, de la humanidad entera. Así es. Y este libro entonces ya está a la venta por parte del Fondo de Cultura Económica. ¿Es tanto el libro físico como también digital? El libro está a la venta desde hace un rato ya, es un libro de Sí. los breviarios, es por lo tanto un libro pequeño y es un libro de un precio muy accesible. Este es el que estoy mostrando y puedo ya corregir mi omisión. La autora de la que yo hablaba, que padeció la influenza española y sobrevivió a ella, se llamó Catherine Ann Turner. Y el libro, muy valioso, un cuento largo, una novela corta, en la que ella refleja esta experiencia, poniendo un personaje en su lugar, se llama Blanco Caballo, Blanco Jinete. Perfecto. Pues le agradezco mucho estos minutos, tenemos que ir a una pausa. Le agradezco mucho la entrevista a Armando Bartra, filósofo, sociólogo, autor de este libro, Exceso de muerte, de la peste de Atenas a la COVID-19, editado por el Fondo de Cultura Económica. Por supuesto, a leerlo con mucho interés. Le agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes. Gracias.